Bien, hola. La vez pasada estábamos descubriendo algunas propiedades o una forma distinta de descubrir el tensor energía-momento. Y esto nos da pie para empezar a discutir sobre un elemento que en relatividad general juega un papel importante y más especialmente en la cosmología, que son los fluidos perfectos. En general decimos que un fluido va a ser un sistema de muchas partículas en las cuales nosotros podemos despreciar las interacciones por lo menos en las escalas de tiempo y distancia que vamos a considerar. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en unos que llamamos perfectos y que ya voy a caracterizar mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar las corrientes. Y eso lo habíamos estudiado la vez pasada. También veíamos que en la corriente entonces podíamos estudiarla como una densidad veces la cuadrivelocidad de partículas, suponiendo que todas se están moviendo de la misma manera. Y podemos definir un observador que está a la deriva con el fluido, o sea, se mueve con él, ve que el fluido está estático, y ese lo vamos a llamar un observador comóvil. Como para él el fluido está estático, entonces para él la cuadricorriente simplemente va a ser con una componente temporal que es la densidad. Entonces vamos a pensar que nosotros somos este observador comóvil y empezamos a ver cómo es el universo. Si él ve que entonces este fluido es isotrópico, entonces si tenemos un observador comóvil que detecta que nuestro fluido es isotrópico, entonces decimos que el fluido es un fluido perfecto. ¿Listo? Esto no quiere decir que para cualquier observador el fluido sea isotrópico. Solamente estamos pidiendo que para los observadores comóviles el fluido sea isotrópico. Y entonces hablamos de un fluido perfecto. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que no hay direcciones preferenciales, que si van a haber direcciones preferenciales, aparecen una vez un observador detecta que el fluido se está moviendo, o sea, las direcciones preferenciales van a aparecer precisamente porque yo me estoy moviendo. Y esa dirección preferencial precisamente va a estar dictada por la velocidad con la que yo me estoy moviendo, ¿cierto? O sea que las componentes del tensor energía-momento que van a caracterizar ese fluido tienen que estar relacionadas precisamente con esa dirección. Recordemos que entonces hay direcciones espaciales del tensor energía-momento que van a tener que entonces venir caracterizadas por esas direcciones. Entonces podemos de una vez intuir que las componentes 0 y del tensor van a estar dictadas por la cuadrivelocidad, las componentes espaciales. Ahora, pensemos en el observador comóvil. En el observador comóvil dijimos que para él el fluido era isotrópico, o sea, para él hay una simetría esférica. O sea que para este señor, para este observador, él debe detectar que las componentes espaciales del tensor energía-momento deben satisfacer esa simetría. O sea, tienen que ser proporcionales precisamente a la métrica euclidia, que es invariante bajo rotaciones. ¿Cierto? Así que podemos decir que para el observador comóvil esto es 0, porque él no ve que haya una velocidad relativa con el fluido. Las componentes espaciales tienen que ser así, las componentes espacial. Y la componente 0, 0 ya sabemos qué es la densidad de energía. Así que podemos de una vez decir, para un observador comóvil, el tensor energía-momento tiene que tener la siguiente estructura. Componente 0, 0, la densidad de energía, y las componentes espaciales la vez pasada estábamos diciendo que eran unas fuerzas por unidad de área, o sea, tienen que estar relacionadas con una presión. Y tiene que aparecer precisamente la presión igual en todos lados, porque habíamos dicho que tenía que ser esféricamente simétrica. Así que ya tenemos nuestro primer tensor energía-momento para un fluido perfecto. Ahora todavía visto desde el marco de referencia comóvil
de un observador que se está moviendo con él. Ahora, si yo considero este tensor de energía-momento y veo la ecuación de continuidad, veo que la ecuación de continuidad me va a implicar las siguientes dos ecuaciones para la densidad de energía y para la presión. Simplemente me está diciendo que para esta persona la densidad de energía no puede variar en el tiempo para el observador comóvil y las presiones no van a haber gradientes de presión. Que en cierta manera lo que me está diciendo es que no van a haber fuerzas, ¿sí? Simplemente la presión en todas las direcciones va a ser exactamente la misma. Y en todas las posiciones. Ahora, acabamos de observar cómo se vería en el marco de referencia comóvil. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo por construir todo esto desde una visión covariante, que quiere decir que para cualquier observador tiene que tener la misma expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribir algo que reproduzca esto y que esté en términos de objetos covariantes. Si yo utilizo esta expresión, donde he incluido las cuadrivelocidades y la métrica de Minkowski, la inversa, me doy cuenta que para el caso comóvil, donde la cuadrivelocidad tiene componentes 1 y 0 espacial, reproduzco efectivamente lo que tengo aquí. Entonces, la componente 0, 0 es 1, y entonces tengo ρ, p más p, y la componente 0, 0 de este señor es 1 también, de tal manera que las p se cancelan y me quedan solamente ρ. Y las componentes espaciales, ellas no van a contribuir, y aquí tengo que efectivamente tengo menos 1 en todas estas, con este menos me dan las p. Y es la diagonal. Entonces estamos viendo que esta expresión efectivamente para el observador comóvil reproduce esta expresión. Pero inmediatamente ya tenemos una expresión covariante. Y si es covariante es válida para cualquier observador. O sea que yo puedo tomar esto y generalizar y decir que es la expresión del tensor energía-momento para cualquier observador y es el tensor energía-momento para un fluido perfecto. Entonces estamos viendo el tensor energía-momento de un fluido perfecto. Y aquí yo podría extraer información, por ejemplo, cómo va a ser la componente 0, 0 del tensor energía-momento para un observador que se está moviendo. Puedo utilizar las componentes de la cuadrivelocidad en términos del gamma y de la velocidad relativa. Entonces, por ejemplo, yo puedo extraer la componente 0, 0. Ahora, ¿esto por qué va a ser útil? Dije que es un elemento primordial, por ejemplo, para la relatividad general. Usualmente uno en relatividad general no es capaz de solucionar ni siquiera numéricamente muchos sistemas, porque las ecuaciones de Einstein son relativamente complicadas. Así que uno puede hacer ciertas consideraciones sobre el universo para pensar que, por ejemplo, está dominado o está caracterizado por un fluido perfecto. Vamos a discutir cuáles son los fluidos perfectos que usualmente uno considera para solucionar, por ejemplo, las ecuaciones de Einstein a nivel cosmológico. Para entender la forma del tensor de energía-momento para distintos casos, recordemos algo que habíamos descubierto la vez pasada y era una expresión aproximadamente covariante, pero que tenía dos elementos que no eran covariantes en la expresión. Allí entonces obteníamos esta expresión de donde entonces podemos extraer los términos término a término del tensor. Por ejemplo, la componente 0, 0, aquí me basta poner la componente 0, 0 del cuadrimomento, que sabemos que es la energía, de tal manera que solamente me queda la energía de cada partícula. Aquí lo que aparece es una sumatoria sobre las partículas y un promedio. Ese promedio, que es el con el que estoy denotando aquí, trae en sí el significado que voy a hacer una aproximación de tomar el promedio
del momento o la energía de las partículas en una determinada región. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a considerar como la energía o la densidad de energía, donde yo hago ese promedio de las partículas en algún volumen. Entonces, para la densidad de energía es automático, simplemente tenemos que reemplazar. Y para las otras componentes del tensor energía-momento, recordemos que es una diagonal. Ahora, aquí queda un poco confuso ver qué es lo que está sucediendo, porque me quedarían como las componentes P, I y J. Sin embargo, como yo voy a tomar un promedio, digamos un promedio de magnitud, también tengo que tomar un promedio de dirección. Y sucede que como no hay dirección preferente, ¿sí? Estamos hablando de un fluido perfecto, entonces esa promedio en las direcciones efectivamente me va a dar proporcional a la diagonal, a la identidad. ¿Ok? Entonces ese promedio me da el módulo al cuadrado dividido 3 veces la identidad. De tal manera que entonces identificamos ahí, de lo que aparece en la diagonal como tal, identificamos a la presión. ¿Cierto? Entonces lo que acompaña al delta, a la identidad, es precisamente la presión y encontramos esto que tengo acá. Entonces esto es completamente general, ¿listo? Entonces si yo estoy suponiendo que mi fluido perfecto efectivamente es constituido por unas partículas, entonces yo puedo utilizar el tensor energía-momento que habíamos encontrado para partículas puntuales y hallar una expresión explícita para la densidad de energía y para las presiones. Podemos ir un poco más allá porque tenemos una relación relativista entre la energía y el momento, es el cuadrado del cuadrimomento, que me dice que efectivamente este término es más grande que este, ¿sí? Por un factor de 3. Entonces tenemos una restricción que aparece general si pensamos que nuestro fluido está constituido por partículas puntuales. ¿Listo? Entonces la densidad de energía siempre va a ser mayor o igual que 3 veces la presión del fluido. ¿Ok? Y como aquí tengo un cuadrado, entonces voy a tener que son mayores a 0. Veamos, entonces estoy acá hablando de una cosa muy general. Veamos dos casos particulares, pero muy valiosos a la hora de estudiar, por ejemplo, la cosmología de nuestro universo, donde uno puede considerar que el universo puede estar dominado por algún tipo de partículas. Por ejemplo, al inicio, cuando el universo era increíblemente caliente, podíamos considerar que la energía cinética de las partículas dominaba respecto a la energía en reposo. Decimos entonces que el universo está dominado por partículas relativistas. Y esto es lo que se conoce como radiación. Entonces vamos a decir que las partículas relativistas son asociadas a radiación, tipo fotones, neutrinos, donde la masa es despreciable con respecto a su energía. Entonces si tengo esta condición, la llamamos radiación, y entonces en ese caso tenemos que la energía es equivalente al momento, porque esta parte de esta igualdad es despreciable. Si tenemos eso, entonces encontramos una equivalencia entre esta y esta expresión. Me está diciendo que la densidad de energía es 3 veces la presión. Y eso es una fórmula característica de la radiación. Ya ahorita voy a mencionar más adelante. Entonces, si estamos hablando de radiación, decimos que la presión es 1/3 de la densidad de energía o la energía es 3 veces la presión. Entonces, para este caso particular, cuando decimos que mi fluido perfecto es constituido por radiación, entonces la traza de mi tensor energía-momento, recordemos que viene en ρ, p, 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 la traza de este es 0. Donde aquí tengo un menos debido a que la traza viene con mi métrica de Minkowski. Entonces, una característica para universos dominados por radiación, que el tensor energía-momento del universo es traceless, que llaman, sin traza. El otro caso particular de importancia es
cuando, por ejemplo, el universo se empieza a enfriar, la masa de las partículas empieza a ser cada vez más importante. Y llega un momento donde la radiación deja de ser la componente más relevante en el universo y tengo un universo dominado por partículas que tienen una masa mayor a su momento. Y entonces hablamos de partículas no relativistas. En este momento entonces hablamos de polvo, dust en inglés. Y este polvo es un polvo no interactuante, recordemos nuestra definición inicial, donde la energía entonces se va a aproximar a la energía en reposo, es la componente más importante, pero entonces va a estar modificada por la energía cinética, que es la componente la dominante, y esta sería la parte siguiente, la subdominante. Bien, entonces, si yo incluyo esta información en lo que acabamos de encontrar, tenemos que para la densidad de energía, aquí va a dominar la energía en reposo, que es simplemente la masa. Suponiendo que todas las partículas tienen la misma masa, entonces voy a poner aquí m y tengo una densidad de partículas. En cambio, para la presión, cuando tengo esta relación, vemos que este es aproximadamente 0. Entonces, la característica de un polvo o de partícula no relativista es que su presión es 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama primer orden. Y podemos ir más allá. El siguiente orden podríamos incluirlo si consideramos este término. Si considero ese término, entonces puedo utilizar un teorema bien poderoso de la mecánica estadística que me dice que la energía promedio de una partícula por cada grado de libertad traslacional es un medio de la temperatura. En este caso voy a suponer que solamente tengo grados traslacionales y tengo 3, de tal manera que entonces la energía promedio de mis partículas que van a entrar a contribuir acá y acá es 3 medios la temperatura del universo. O la temperatura del fluido que yo esté considerando. Así que si yo incluyo este otro término acá, voy a tener la corrección debida al teorema de equipartición. Y más interesante aún, vemos que la presión, cuando yo incluyo esto, aquí tengo precisamente lo que quiero para el teorema de equipartición, se ve como la temperatura veces una densidad, que no es nada más ni nada menos sino la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué tenemos entonces? Que estamos demostrando que este que yo llamo polvo, que son partículas no relativistas, es simplemente el gas ideal, que es una aproximación, ¿sí? Habíamos iniciado toda una discusión diciendo que eran partículas que no interactuaban, que es precisamente la definición del gas ideal. Uno puede ir más allá e incluir algunas interacciones, pero la aproximación de gas ideal en muchos contextos es buena aproximación. Entonces hemos visto dos ejemplos donde por un lado aquí dije esta es la ecuación que caracteriza la radiación, esta es la ecuación que caracteriza el polvo. En general entonces yo puedo decir voy a definir una ecuación de estado que me dice cuál es la relación entre la presión y la energía, la densidad de energía. Entonces, por ejemplo, la ecuación de estado para la radiación está, para el polvo, está caracterizada por un parámetro de estado, omega, que es 0. Para la radiación tengo un parámetro de estado que es 1/3. Y así uno puede imaginar fluidos perfectos, exóticos, donde simplemente puedo poner un omega. Hay ciertas restricciones de consistencia de las teorías, pero uno puede imaginar situaciones tan de ciencia ficción como una donde omega sea igual a -1. En ese caso lo que tengo entonces es que la presión es menos la densidad de energía. Y si yo considero que la densidad de energía es una cosa positiva, entonces puedo tener presiones negativas. Y eso es lo que se considera como la constante cosmológica,
que es uno de los fenómenos que, digamos, tiene a los físicos más pensativos en la física contemporánea. Ya dije, yo puedo imaginar más cosas y, por ejemplo, en el universo temprano uno puede imaginar estados del universo donde este parámetro de estado pueda obtener valores distintos. En todo caso, esto es lo que uno va a utilizar para escribir, por ejemplo, las ecuaciones de Einstein, porque vamos a necesitar extender, por ejemplo, la ecuación de Poisson de Newton a una ecuación donde la densidad de energía se extienda a la componente 00 de un tensor. Así que vamos a necesitar que el lado izquierdo de la ecuación sea también un tensor. Y ese es el tensor de Einstein, que en algún momento vamos a trabajar. Mientras que al lado de las fuentes va a aparecer el tensor energía-momento, que ya lo mencioné, cuando estoy hablando de niveles cosmológicos, usualmente se considera como un fluido perfecto caracterizado por alguna ecuación de estado. Entonces con esto cerramos un corto periodo donde discutimos las densidades, las corrientes y el tensor energía-momento, que más adelante nos vamos a encontrar nuevamente. Ahora vamos a volver y tratar de escudriñar mejor cómo son las teorías de las partículas relativistas, pero ahora interactuando. Así que espero no se lo pierdan. Nos seguimos viendo. Hasta luego.